sector de la alimentación es uno de los sectores más sensibles en materia de salud pública. Cualquier fallo en los sistemas de manipulación de alimentos, un error en la limpieza de los componentes, una rotura de la cadena de frío, entre otras muchas cosas que pueden ocurrir, puede provocar una contaminación física, química o microbiológica con graves consecuencias para el consumidor final. Por esta razón, los requisitos higiénicos sanitarios de la industria alimentaria son muy exigentes y deben cumplir varios parámetros básicos en materia de prevención y seguridad. En este episodio te quiero hablar de los aspectos más relevantes con respecto al diseño higiénico de las instalaciones y en concreto de los materiales más comunes que debemos usar en la industria alimentaria. Vamos a ver sus usos más comunes, sus ventajas de uso y sus limitaciones para que puedas elegir el material que mejor se adapta en cada caso a tu situación. Hola a todos, yo soy Marife Montes y te agradezco que estés de nuevo conmigo en este episodio número 14 de mi podcast semanal sobre seguridad e inocuidad alimentaria, donde en cada episodio te estoy hablando de herramientas, trucos, consejos, requisitos y mucho más para sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de seguridad alimentaria. Suscríbete a este podcast desde tu reproductor habitual, como puede ser Spotify, iVoox, Amazon, Apple o también ya desde YouTube o bien desde mi página web marifemontes.com, donde además te vas a poder descargar los apuntes de este episodio. Así que comenzamos. Ya sabemos que cada alimento tiene unas necesidades higiénico-sanitarias diferentes. Realmente no es lo mismo manipular alimentos como puede ser carne o pescado, que tiene una gran cantidad de agua o son más susceptibles de una acción microbiológica que productos secos o bebidas. En cualquier caso, el diseño higiénico de las instalaciones alimentarias debe responder a unos principios básicos comunes que vamos a ver en este episodio. El punto clave para disminuir el riesgo de intoxicaciones alimentarias es la higiene. Es por ello que el lugar donde se está elaborando o se está transformando el alimento y los equipos que estamos utilizando para esta producción deben de estar diseñados y construidos manteniendo unos principios de diseño higiénico y sanitario en la industria alimentaria. El objetivo es reducir o eliminar al máximo posible el riesgo de cualquier contaminación alimentaria que esté causada por microorganismos, por residuos químicos o por cuerpos extraños. Además, debemos de buscar también una solución que sea fácil de limpiar y desinfectar dentro de una optimización de recursos. En este sentido, encontramos que, por ejemplo, en el Reglamento 852 del Parlamento Europeo sobre la higiene de los productos alimentarios, establece unos requisitos que debemos de cumplir dentro de nuestros equipos de trabajo. Estos son que los equipos deben de poder limpiarse y desinfectarse en caso necesario al mayor nivel de detalle. Otro punto es que la construcción, la composición, el estado de conservación y mantenimiento deben de reducir al mínimo ese riesgo de contaminación. Y además deben permitir que se limpien perfectamente y se desinfecten, excepto aquellos envases que no sean recuperables. Es decir, que estos tres aspectos debemos de hacerlos comunes según este reglamento 852. Vamos a ver unos requisitos higiénicos de las instalaciones a rasgos generales, ¿vale? Independientemente del sector en el que nos encontremos, pero a rasgos generales vamos a ver estos principios básicos o estos requisitos higiénicos básicos que debemos de cumplir en nuestras instalaciones. Ya hemos dicho, en primer lugar, deben ser fácilmente limpiables. Debemos de mantener la maquinaria y las instalaciones en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, ya que además de poder realizar estas operaciones de limpieza efectivas tenemos que hacerlo con rapidez y funcionalidad. El acceso a los distintos componentes de estos equipos tiene que ser fácil y rápido. Tenemos que tener un fácil desmontaje de estos equipos para que no haya recovecos en los que no se llegue bien esa limpieza. De ahí que también primemos el intentar reducir con estas operaciones de limpieza los consumos de agua, de productos químicos, incluso de energía. Tenemos que ser mucho más operativos. Y es que la facilidad de la limpieza es un requisito muy importante, independientemente del método que nosotros estemos empleando, ya sea manual, ya sea automático, ya sea mediante sistemas ZIP, nosotros tenemos que tener instrucciones que sean de fácil limpieza. Si el equipo no se limpia adecuadamente o esa limpieza resulta ser insuficiente, pues puede ser que luego, posteriormente, la desinfección sea mucho menos efectiva. De ahí que llevemos la relación directa entre una limpieza y una desinfección posterior. Por supuesto, nosotros tendremos que adecuar esas instrucciones o procedimientos de limpieza en función de la
dificultad que nos conlleve acceder a todas las partes de los equipos o de las instalaciones. Es decir, que para equipos o fábricas que son más difíciles de limpiar van a requerir procedimientos más severos o sustancias químicas más agresivas o incluso ciclos de limpieza o descontaminaciones, un poco más largas. Las consecuencias son, pues al final, mayores costes, disponibilidad de producción más reducida, menor vida útil, y luego lo veremos con las características de los materiales, porque vamos a tener, si aplicamos procedimientos de limpieza más agresivos, provocaremos una menor vida útil del equipo y, por supuesto, también vamos a incrementar la contaminación a través de los efluentes que estamos generando en esas limpiezas más largas y más agresivas. Aunque realmente un equipo que esté diseñado de acuerdo con estos principios básicos de diseño, en los que estaremos mejorando la facilidad de la limpieza, puede ser que, pues aún así tengan por su propio diseño y las necesidades de ese diseño, pues tenga partes que no son tan fácilmente accesibles. Entonces, debemos de considerar todos estos aspectos, siempre primando intentar adquirir o disponer de equipos y de instalaciones que tengan en cuenta estos requisitos mínimos de diseño higiénico para facilitar todas estas operaciones de limpieza. Otro requisito que debemos de considerar es que tienen que estar preparados para la contaminación. Es decir, nosotros tenemos que disponer de equipos que puedan prevenir esta contaminación microbiológica o por bacterias a través de la propia naturaleza del material que estamos usando para la propia construcción del equipo, y a la vez que, como hemos dicho anteriormente, evite la disposición o que evite el disponer de estos recovecos o espacios ciegos donde se puede acumular contaminación. Es necesario que incorporemos medidas de impermeabilización, por ejemplo, de estanqueidad en sus distintos componentes, para así evitar que se filtren humedades o que queden restos de productos químicos que estamos utilizando en estas tareas de limpieza o incluso en las operaciones de mantenimiento donde estemos aplicando lubricantes en determinados componentes, con lo cual tenemos que preparar el diseño de nuestros equipos para evitar que se queden contaminados. Luego, otro punto también importante a la hora de este diseño higiénico son las superficies, es decir, la rugosidad que tengan nuestras superficies, que vamos a procurar que siempre sea una rugosidad mínima. Todos los equipos deben de apostar por superficies lisas, donde vamos a conseguir que la limpieza sea mucho más eficaz y vamos a evitar que se acumulen residuos microscópicos, y con ello también la presencia microbiológica en esas superficies, que al mínimo que tengan de rugosidad vamos a poder o van a ser mucho más susceptibles de esa presencia de biofilms en esa superficie, con lo cual debemos de evitarlo, y por ello debemos de tener en cuenta que también es un aspecto a considerar, que sería la rugosidad. Otro aspecto sería que estén construidos y diseñados para prevenir contaminaciones físicas. Aquí lo que tenemos que evitar es que se generen partículas de la propia máquina, del propio equipo, a través de roturas, de desgastes, que estén construidos en un material que sea totalmente estable, que sea rígido, que sea fuerte, para que con el propio uso del equipo no se vayan desprendiendo partículas, que sería esa contaminación física que puede llegar al final a nuestro alimento. Debemos de evitar que se agriete, que se pique, que se descame, que con las abrasiones se desprendan partículas. Debemos de evitar que se aflojen, por ejemplo, también tornillos, que estén bien asegurados. Uso de protecciones higiénicas sobre productos, el tema de la apertura de la máquina, aperturas funcionales con el producto, que estén bien selladas, que cuenten con tapadera, con cubiertas diseñadas higiénicamente, que las juntas, los sellos sean estables, no se vayan a desprender. En definitiva, al final, que toda esa parte que la máquina puede generarnos contaminación física sobre el producto, la consideremos y evitemos que nos vaya a ocurrir. Sí, es verdad que ya cada vez más la ingeniería en el diseño de los equipos para la industria alimentaria está cada vez más concienciado en este aspecto, y las máquinas los equipos ya no son como antiguamente, pues que no tenía esa visión de diseño higiénico para la industria alimentaria. Ya es verdad que todas aquellas máquinas, equipos que estemos adquiriendo con nuevos diseños están perfectamente diseñados para ese mantenimiento del diseño higiénico, sobre todo pensado en esa contaminación física. Si nos vamos un poco ahora a pensar lo que sería un diseño higiénico
a nivel global de una industria alimentaria, tendremos que pensar, bueno, pues te lo voy a explicar así brevemente, aunque no es el objeto de este podcast, porque en este episodio te quiero hablar o me quiero centrar mucho más en los materiales que vamos a necesitar o que vamos a elegir para el diseño de nuestros equipos de trabajo. Pero sí que, bueno, previamente me gustaría hacerte un recorrido general sobre el diseño de la propia industria. Nosotros tenemos que tener en cuenta un diseño exterior. Tenemos que tener una primera barrera física, digamos el primer anillo que tenemos en nuestra industria alimentaria serían los exteriores del edificio, donde debemos de mantenerlos, por supuesto, en las buenas condiciones para evitar contaminaciones o que esas contaminaciones puedan entrar a nuestras instalaciones. Aquí ya estoy hablando de tener en cuenta el tema de plagas, de vegetación descontrolada, el tema de que tenemos que considerar todas aquellas puertas, ventanas que cierren correctamente, que se queden, bueno, pues con un cierre más hermético para evitar la entrada de estas plagas o de polvos. Recomendamos también que todas nuestras instalaciones pues se encuentren perfectamente asfaltadas, donde no se genere barro, no se genere polvo, no haya zonas de desechos de basura o donde podamos acumularlo, que todo esté cubierto para evitar las inclemencias del tiempo, que bueno, no, por supuesto no tengamos tampoco animales dentro de nuestras instalaciones, etcétera, ¿no? Estos son unos aspectos generales. Si luego nos vamos al diseño interior, en cuanto a lo que sería el interior del edificio, pues igualmente vamos a necesitar unos suelos que no sean resbaladizos, que también sean de fácil limpieza, donde todas las uniones, todas las juntas sean redondeadas, donde no haya acumulaciones de suciedad, donde todo lleve una orientación para desagües correctos de agua, donde evitemos también juntas que se pueda filtrar agua y con ello un crecimiento microbiológico debajo de esa superficie. Los suelos tienen que tener, como hemos dicho, un correcto drenaje. Fijaros que al final esto que parece tan obvio no siempre lo encontramos de esta manera, porque se ha podido hacer una construcción de las instalaciones con un diseño previo en el que, bueno, pues luego se han podido cambiar la disposición de determinados equipos y resulta que quizás esos drenajes no están ubicados donde esperábamos, con lo cual, bueno, pues que tengamos también en cuenta que es importante que en función de las limpiezas que nosotros estemos llevando a cabo, todo ese agua que drena en el suelo tiene que ir directamente a esos drenajes, que tengan pues una pendiente ligeramente descendiente hacia el drenaje, donde tienen que estar ubicados en lugares estratégicos. Que todos estos suelos, todas estas paredes, pues estén construidas con materiales que sean resistentes, que sean impermeables, que no sean absorbentes, perfectamente lavables, que no sean tóxicos, que no se vayan a deteriorar rápidamente, etcétera. Es verdad que al final todas estas características tenemos que enfocarlas en función del uso que se le va a dar, pero también teniendo en cuenta cuál va a ser su plan de limpieza y desinfección, porque tenemos que ser capaces de disponer de materiales que, como hemos dicho al principio, sean de fácil limpieza y desinfección, capaces de poder eliminarle todos los restos orgánicos y microbiológicos que queden en esta superficie. Y por eso pues tenemos que pensar qué material para que en primer lugar no sea tóxico, sea resistente, no sea corrosivo y que sea estable durante todo este tiempo que nosotros estamos usando el material. Tenemos que tener en cuenta criterios higiénicos en el diseño de todos estos aspectos, porque podríamos decir que al final el que previamente dispongamos de un diseño higiénico de nuestras instalaciones eficaz nos va a garantizar ya o ya vamos a partir de una prevención una prevención en la contaminación de nuestro producto. Y luego a nivel de maquinaria y equipos, pues igualmente tienen que estar diseñados, como hemos dicho, construidos de manera que tengamos en cuenta todo lo que entra en contacto interno o todo lo que entra en contacto directo con el producto y todas las superficies también externas que, no entran en contacto con el propio alimento, pero que tenemos también que tener en cuenta un diseño higiénico de esas superficies externas. Hemos dicho que sean resistentes, que no se vayan a descamar, que no se vayan a despintar y que sean totalmente estables y que no sean corrosivas, ¿no? Y no quiero olvidar el también, pues hacerte una pincelada sobre la importancia de la higiene del personal, porque las buenas prácticas de higiene del personal, tanto del trabajador como de los visitantes o de personal externo que entra en nuestras instalaciones para llevar a cabo algún tipo de trabajo o la ejecución de algún servicio,
son focos de posibles contaminaciones tanto microbiológicas, químicas o físicas sobre el producto, con lo cual es vital la formación de estos trabajadores y es un papel crucial para prevenir estas contaminaciones alimentarias. Además de que, bueno, pues tienen que cumplir con unas condiciones mínimas pues, de higiene, de cuidado personal, el tema de la piel, de las uñas, del pelo, esmaltes, maquillaje, relojes, pulseras, todo esto para evitar esas contaminaciones que podamos provocarle al alimento, pues igual la ropa de protección, el calzado, también que tengamos en cuenta que todos estos diseños, en este caso las buenas prácticas del manipulador, no solo para proteger al producto, sino que tenemos que llegar al equilibrio que también sea protección sobre el propio trabajador, disminuir, por tanto, aquello que sean accidentes laborales, etcétera, para, bueno, pues que todas las protecciones que tengamos que ponernos, pues también sean seguras para desarrollar este trabajo. Y no solo ya el propio trabajador, sino que le demos las instrucciones generales, básicas o por así decirlo, las mínimas para evitar todas estas contaminaciones, como puede ser el consumo de alimentos, de chicles, de tabaco, de bebidas, el uso también que pueda ser de las distintas herramientas que van a necesitar durante su jornada de trabajo o evitar lo más básico como puede ser el uso de bolígrafos desprendibles, de chinchetas, de grapa. Todo esto al final, bueno, pues son unos requisitos mínimos a nivel de higiene de personal que debemos de considerar también y que, bueno, pues están muy relacionados con el diseño higiénico de nuestras instalaciones. Y ahora sí, ahora quiero centrarme ya directamente en lo que serían los materiales de construcción que nosotros vamos a encontrar en la industria alimentaria. Y en concreto te quiero hablar del acero inoxidable, de plásticos como puede ser el polietileno y el polipropileno, de materiales antimicrobianos, del aluminio anodizado, del vidrio templado, de plásticos como el PET o incluso el teflón o todos los materiales antideslesantes que podemos usar en la industria alimentaria. Vamos a comenzar con el acero inoxidable, porque es uno de los materiales más utilizados en la industria alimentaria debido a unas excelentes propiedades que tiene de resistencia a la corrosión, a la facilidad de limpieza y a la capacidad de cumplir con altos estándares de higiene. Así que el acero inoxidable por excelencia será el mejor material. Es verdad que podemos tener distintas aleaciones, como puede ser la 304 o 316, en función un poco también de la aplicación del propio material. El acero inoxidable tiene una excelente resistencia a la corrosión gracias a su contenido en cromo, que forma una pequeña capa protectora de la superficie, con lo cual, bueno, pues ante presencia de productos químicos agresivos, pues tiene una alta resistencia. Es verdad que el acero 316 es más resistente a ambientes corrosivos, pero bueno, podríamos usar cualquiera de ellos. Otro también sería, como hemos dicho, la facilidad de limpieza. Alta durabilidad y resistencia mecánica, es decir, que el acero inoxidable es resistente al desgaste y a los impactos. Es verdad que se puede visualmente ver deteriorado, pero tiene una resistencia mecánica muy alta ante deformaciones o ante rotura, una vida útil del equipo muy prolongada. También es verdad que es resistente a temperaturas extremas, como puede ser para aquellos equipos que van a pasar por procesos de cocción, de esterilización o incluso en ambientes extremadamente fríos. Tiene propiedades mecánicas muy resistentes a temperaturas extremas. Y por supuesto al final es compatible a la legislación sanitaria, con lo cual es un material que es muy adecuado para usar dentro de la industria alimentaria. Es un material que no transfiere ni sabor, ni olor, ni afecta a la calidad de los alimentos, ni va a liberar sustancias peligrosas, no tiene migraciones hacia el alimento, con lo cual, bueno, pues nuevamente lo hace muy utilizable para la industria alimentaria. Sus usos más comunes, bueno, pues son infinitos dentro de la industria alimentaria. Podemos encontrarlo en cualquier equipo de procesamiento de alimentos, como pueden ser en tanques, en recipientes, en cintas transportadoras, en bandas, en hornos, en equipos de cocción, en mesas de trabajo, en cualquiera de los utensilios o herramientas que tengamos dentro de nuestra industria, sistemas de tuberías, de válvulas, cualquier recipiente de almacenamiento o contenedor, equipos de envasado, sistemas de refrigeración, de congelación. Pero es verdad que a pesar de que realmente podemos usarlo en cualquier parte de la industria alimentaria,
por sus altas ventajas, tiene algunas limitaciones. Y la limitación quizá más importante es que tiene un coste inicial elevado, pero que realmente por su alta durabilidad pues compensa este coste a largo plazo. Representa una inversión inicial, pero bueno, es digno de considerar por su alta vida útil. También, bueno, puede ser susceptible a daños por productos químicos específicos. Hemos dicho que es muy resistente a la corrosión, pero bueno, si lo usamos con productos químicos agresivos, sí que es verdad que podemos dañar esa superficie provocándole manchas o determinadas corrosiones localizadas que le está quitando un aspecto agradable, por así decirlo, al material. Pero bueno, también encontramos algunas limitaciones como puede ser el peso relativamente alto. Es un material que tiene un peso, con lo cual quizá habrá determinados usos como puede ser para equipos móviles o equipos de transporte que ya sean menos manejables. También la complejidad de los procesos de fabricación. Es un material que tiene un coste y una dificultad a la hora de cortar, de moldear, de soldar, que bueno, pues hace también que determinadas limitaciones de uso para la industria alimentaria. Y en realidad tampoco es un material que sea completamente antimicrobiano. Es verdad que el acero inoxidable es de fácil limpieza, pero en sí no podemos decir que es una superficie totalmente antimicrobiana porque pueden adherirse a su superficie determinadas bacterias generando lo que sería el biofilm que ya conocemos y que bueno, podemos provocar pues dificultades a la hora de eliminar estas poblaciones bacterianas. Y bueno, es verdad que luego también presenta problemas por desgaste, por el rozamiento y que bueno, pues tiene un mantenimiento mínimo que para que podamos vernos beneficiados de esa vida útil larga, pues tiene que tener también unos mantenimientos mínimos y unas determinadas operaciones de limpieza y mantenimiento que mantengamos la resistencia de este material. Ahora quiero hablarte también de los plásticos de grado alimentario, como serían el polietileno y el polipropileno. Son materiales plásticos especialmente diseñados para poder entrar en contacto con el alimento sin que se migren sustancias contaminantes, ¿verdad? Que para ello tendríamos que hacer uso de un polipropileno o polietileno que sean de grado alimentario, para lo que tenemos una legislación específica tanto a nivel de la Unión Europea como de la FDA, como es el reglamento 1935 o el reglamento 10 del año 2011, en el que, bueno, pues aquí nos van a establecer las características que tienen que tener estos materiales plásticos para que puedan ser usados dentro de la industria alimentaria. En este caso, este tipo de materiales los vamos a encontrar en cualquier tipo de... sus usos más comunes serían en envases y embalajes, en herramientas y utensilios. Tenemos pues utensilios como pueden ser bandejas, bolsas, botellas, cucharas, espátulas, tablas de corte, etc. También hay muchas superficies de trabajo y equipos de procesamiento en los que ya encontramos estos materiales plásticos. Hay recipientes de almacenamiento, hay envoltura. Todo esto, bueno, pues le confiere unas características que a lo largo de la industria alimentaria vamos a encontrar este tipo de plástico en multitud de ubicaciones. Tiene ventaja, el uso de estos plásticos tiene una serie de ventajas, como ya es de suponer, pues la ligereza del material por su peso liviano, de fácil manejo por tanto. También son materiales resistentes a la corrosión y a productos químicos. Son flexibles, son versátiles, tienen un coste reducido. Son productos también que nos generan aislamiento y protección del producto, en el caso de que estemos usando este tipo de plástico para envases y contenedores. Cualquier recipiente, pues no, pues son materiales que nos dan lugar a un buen aislamiento y protección del producto. También son materiales que nos dan compatibilidad con tecnologías de conservación, es decir, que nosotros podemos con este material fabricar envases que vamos a usar en alimentos que requieran, por ejemplo, de atmósfera modificada, lo que hace extender su vida útil a lo largo del tiempo. Pero igual que ocurría con el acero inoxidable, también tenemos limitaciones, porque tenemos la preocupación en función de cómo se haya fabricado este plástico, que no pueda migrar sustancias en los alimentos. Para ello ya hemos dicho que hay una reglamentación donde nos obliga a hacer una serie de ensayos y a tener una serie de especificaciones concretas en función de su uso.
También es verdad que es sensible al calor. Hay determinados plásticos, como puede ser el PVC, que no soporta temperaturas muy altas, con lo cual, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta el material plástico que estamos usando y qué sensibilidad tendría al calor para determinar su uso. Por supuesto, no podemos olvidar como una desventaja total el impacto medioambiental y la sostenibilidad que tiene este material, con lo cual, bueno, pues también es de pensar un uso excesivo del mismo. Puede y es posible que se acumulen olores y sabores. Todos ya conocemos la posibilidad de que al final este envase transfiera determinado olor o sabor al alimento que para paladares un poquito más exquisitos puede incluso llegar a detectarlo. La durabilidad en condiciones extremas también tiene su limitación y, por supuesto, lo que hemos dicho es que tenemos una regulación y unos controles muy estrictos que, bueno, pues todos estos requisitos regulatorios nos van a aumentar los costes de producción y nos va a generar realmente restricciones de uso para determinados plásticos. También te quería hablar de los materiales antimicrobianos. En este caso, lo que estaríamos hablando sobre lo que es la plata, cobre o cualquier recubrimiento antimicrobiano. Realmente una superficie que entre en contacto con el alimento y sea crítico, podemos hacer uso de este tipo de recubrimientos porque va a tener grandes ventajas. En primer lugar, son recubrimientos que reducen el crecimiento de microorganismos porque ayudan a mantener una superficie mucho más segura e higiénica. Son superficies, sobre todo para superficies metálicas y plásticas, donde nos va a mejorar muchísimo el grado de higiene en el uso de este recubrimiento. Hemos hablado de la plata y del cobre, porque interfieren en la propia, fíjate que son materiales que interfieren en la propia proliferación microbiológica, ayudan a mantener un ambiente totalmente seguro y reducir por esto es un ambiente que reduce la necesidad o la frecuencia de limpieza en áreas críticas. Pero en contra de estas ventajas, es verdad que también podemos encontrar limitaciones, y es que son superficies, estos recubrimientos son muy costosos y también son menos duraderos y más difíciles de limpiar, con lo cual tiene grandes limitaciones, por eso que no es muy habitual usar este tipo de recubrimientos para superficies que entren en contacto con el alimento. Y ahora, siguiente, es un material menos conocido, que sería el aluminio anodizado. Este aluminio es un aluminio que hemos sometido a un tratamiento electroquímico en su superficie, donde se está aumentando la capa de óxido en la parte superficial del metal. Este proceso lo que hace es mejorar significativamente sus propiedades de resistencia a la corrosión, incrementan la durabilidad y la dureza. Además, la anodización permite añadir colores a las superficies, con lo cual, bueno, puede hacer que sea mucho más fácil de limpiar, sea más vistoso, y esto pues le da unos beneficios a los entornos industriales, el tema también de darles colores según sus usos. ¿Dónde podemos encontrar este aluminio? Pues lo podemos encontrar en bandejas de hornos, en moldes, en utensilios, en espátulas, en mesas de trabajo, carcasas de maquinaria, contenedores, recipientes, es decir, que realmente lo podemos encontrar en muchísimas superficies en contacto directo con el alimento, porque tienen grandes ventajas. Al igual que hemos dicho con el acero inoxidable, en este caso, este tipo de aluminio tiene grandes ventajas, porque es muy resistente a la corrosión, tiene una alta durabilidad, es inocuo, ¿vale? Porque es un material o la capa de anodización es no tóxica y además es muy segura para entrar en contacto directo con los alimentos porque es muy estable y no es una superficie que sea desprendible. Y es muy de fácil limpieza, con lo cual aquí también estamos ganando mucho en ventaja. Pero, como siempre, tiene sus limitaciones. Y es que realmente no es completamente resistente a determinados productos químicos que puedan ser agresivos, como pueden ser limpiadores alcalinos con un pH elevado, son limpiadores alcalinos fuertes o incluso ácidos muy concentrados, porque pueden dañarnos esta capa anodizada generando una corrosión entre el aluminio base y esta superficie de este material, con lo cual, bueno, pues si tenemos que hacer uso de limpiadores
muy corrosivos, como sean muy ácidos o muy básicos, pues aquí que evitemos usar este tipo de superficie. También hemos dicho que es un tratamiento superficial que se le estaría haciendo al aluminio, con lo cual puede rayarse o podría desgastarse con el tiempo. Y estas rayaduras o estas abrasiones de esta capa lo que hacen es incrementar su rugosidad y, como dijimos al principio, bueno, pues puede acumularse a nivel microbiológico en estas rayitas o en estas abrasiones, puede acumularse población microbiológica, con lo cual en este caso pues tiene una limitación. Otro de los materiales de los que te quiero hablar, que también los encontramos comúnmente en la industria alimentaria, es el vidrio templado o el plástico como el policarbonato o el acrílico. Me vas a decir el vidrio. Bueno, estamos hablando del vidrio templado. También es verdad que, por regla general, todas las normas de seguridad alimentaria, como son BRC y FS, nos dicen, oye, o FSS 22000, nos dicen, evita en la medida de lo posible todos los vidrios. Por supuesto que tenemos que evitarlo. Pero en este caso te hablo del vidrio templado, que es este que ha sufrido un tratamiento de manera que no es astillable. Es un vidrio que se puede romper en trozos, pero no se resquebraja ni suelta esquirlas de vidrio, que es el peligro que se puede generar en la industria alimentaria. Lo mismo que ocurre con los plásticos como el policarbonato o el acrílico, que se puede romper, efectivamente, es verdad que se puede romper, pero no se astilla, con lo cual es una gran ventaja para uso en la industria alimentaria. Los usos donde realmente podemos encontrar estos materiales, o bien este vidrio templado o este plástico duro, sería, por ejemplo, en puertas de hornos o microondas, en vitrinas, en expositores, en cubiertas de mesa, en superficies, en tapaderas, en propios recipientes, ¿verdad? Que lo podemos usar en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque tiene grandes ventajas. Y es que es muy resistente al calor y es resistente a los impactos. El vidrio regular, como hemos dicho, pues es verdad que es mucho más resistente, pero tiene el inconveniente de que se puede astillar, con lo cual en este caso usaríamos el templado. Es un producto también seguro porque se fragmenta, como hemos dicho, a la hora de rotura en pequeñas piezas, que es menos peligroso que las astillas. Es de fácil limpieza y mantiene unas condiciones higiénicas a lo largo de su tiempo. ¿Por qué? Porque es una superficie nada porosa que impide de esta manera la acumulación de bacterias, con lo cual cumple con los requisitos que hemos dicho de higiene, de diseño de higiene. Y luego también es muy estable a nivel químico, no reacciona ni con los alimentos, ni va a liberar sustancias tóxicas y además tiene una gran resistencia a los productos químicos que estemos usando para limpiar esta superficie. Pero como todo material, también tiene sus limitaciones. Hemos dicho que bueno, pues la limitación más importante es que es verdad que se puede fragmentar ante un golpe, pues se puede romper. No en astillas, pero se puede romper. Tiene también un peso elevado, que comparado con plásticos, el vidrio tiene un peso mayor, es realmente muy pesado y para su aplicación en equipos móviles, pues bueno, pues no lo hace el material más favorable. Es de un alto coste y es muy sensible a los golpes en los bordes, con lo cual, bueno, pues por eso que se usa en usos que sean estacionarios y que estén también protegidos en sus bordes. Y tiene determinados riesgos, como pueden ser la contaminación por estos fragmentos o también incluso rotura por choques térmicos extremos. Cuando tiene cambios bruscos de temperatura, el vidrio templado se puede fracturar, que lo mismo ocurre también a la rotura de los plásticos, como puede ser el policarbonato. Esto que te he dicho está mucho más enfocado a el vidrio templado. Si nos vamos a los plásticos duros, ¿vale? Lo que podríamos llamar como el PET, el PC o el polipropileno, el policarbonato o el polipropileno, pues realmente, bueno, pues es un uso muy, muy extendido también en la industria, que ya va desbarcando al vidrio templado, porque además lo podemos usar en todo tipo de tapaderas, de vitrinas, de contenedores. Por supuesto que también es usado en envase y en botella, porque tiene grandes ventajas por su ligereza en el peso, mucho más que el vidrio.
alta resistencia a impacto, es muy versátil en su diseño. Es verdad que estos plásticos se pueden, en fábrica, se pueden moldear a las formas que nosotros estemos necesitando. Una vez que ya está conformado, es verdad que ya no cambia de forma, no, el diseño ya estaría cerrado, digamos. Tiene un bajo coste en comparación con el vidrio y sobre todo pues que son materiales que son muy transparentes y es visible a través de él. Pero tiene determinadas limitaciones como son la sensibilidad al calor. Hay algunos plásticos transparentes como puede ser el PET que los vamos a deformar con las altas temperaturas, con lo cual limita también aplicaciones donde vayan a intervenir altas temperaturas o incluso con simplemente alimentos que ya estén calientes. Al igual que hemos hablado de los otros plásticos flexibles, en este caso de los plásticos duros, pues también tienen la posibilidad de liberar sustancias químicas. Son materiales que también pueden rayarse y tienen menos durabilidad porque se pueden degradar con el tiempo, se pueden degradar con la luz y esto hace que al final su vida útil esté mucho más limitada. Y como riesgo principal, lógicamente, es que se pueden liberar contaminantes, como hemos dicho, por ejemplo, el bisfenol, tan conocido, que bueno, pues hace que, al igual que está regulado con la legislación que hemos dicho anteriormente, los plásticos blandos, los plásticos flexibles, en este caso los plásticos duros, pues también están regulados y tenemos que controlar el tema de las migraciones, tanto químicas como de olores, sabores, y tampoco vamos a olvidar que este plástico tiene un impacto ambiental considerable, con lo cual, bueno, pues son limitaciones que debemos de tener en cuenta. Y ya por último, te quiero hablar del teflón o de los materiales antiadherentes que bueno, pues lo encontramos muy comúnmente en la industria alimentaria. Son utilizados porque tienen una gran capacidad de evitar que los alimentos se adhieran a determinadas superficies cuando se están procesando o se están preparando, y esto hace que facilite mucho el manejo de los alimentos y reduce la necesidad de aceite o grasa antiadherentes porque ayuda a la eficiencia y a la limpieza de todo este proceso de producción. Este tipo de materiales antiadherentes o el teflón lo vamos a encontrar en utensilios como pueden ser en bandejas de cocción, en sartenes, en moldes, en utensilios de horneado, superficies y cintas transportadoras, equipos donde estamos procesando alimentos que tienen ese recubrimiento antiadherente, como puede ser mezcladora, amasadora. Este material antiadherente lo que va a evitar es que se acumulen residuos y que podamos manejar el producto alimentario de una forma mucho más eficiente. Tiene grandes ventajas, como hemos dicho, porque su alta propiedad antiadherente hace que, bueno, pues que el alimento se deslice correctamente y se deslice fácilmente, reduciendo a través de esa superficie, pues de esta manera lo que hace es reducir que queden residuos alimentarios en esa superficie porque, bueno, pues va deslizando correctamente y facilita, por tanto, la limpieza. Reducimos el consumo de grasa o aceite antiadherentes que podamos usar previamente en esas superficies, pues con esto ya también lo estamos evitando. Es verdad que el teflón es químicamente inerte, pero puede reaccionar con alimentos ácidos o alcalinos y liberarse sustancias, tiene posibilidad de migración de sustancias químicas al alimento, con lo cual tenemos que considerarlo. Son de fácil limpieza, de bajo mantenimiento y una de sus ventajas, que por eso se usa tanto en todo lo que son bandejas y moldes de horneado, es porque es altamente resistente a temperaturas de 200, 300 grados, con lo cual su uso está muy orientado a este tipo de utensilio, pero tiene sus limitaciones. Y sus limitaciones es que es sensible a daños mecánicos. Cuando lo golpeamos se puede rayar. Por lo tanto, bueno, pues en utensilios que sean muy manejables, que se puedan golpear, se evitan, ya que se puede dañar y puede reducir su eficacia y su vida útil. También, aunque hemos dicho que son resistentes a altas temperaturas, también es verdad que a temperaturas demasiado extremas, muy prolongadas, pues acaba degradándose. De ahí la necesidad, ¿no?, de que en este tipo de bandejas y moldes tengamos que, de forma periódica, bueno, pues dependiendo también de su uso y sus temperaturas, que la necesidad de aplicar este teflonado o este recubrimiento pues cada cierto tiempo en estos utensilios, porque tiene un desgaste a lo largo del tiempo y bueno, pues tendríamos que ir reponiendo el material que se va deteriorando y se hace lo que se llamaría un teflonado, ¿no?, de estas bandejas o de estas superficies. Y luego pues tiene
cierta preocupación de componentes que se pueden migrar y que pueden afectar a la seguridad del alimento. Y ahora permíteme que te lo voy a leer porque es bastante largo el nombre de este ácido. Sería ácido perfluorooctanoico, que es un compuesto que está asociado a problemas de salud y que la mayoría de los fabricantes lo han ido eliminando, pero tenemos que asegurarnos que, bueno, pues las fichas técnicas, las especificaciones o certificados de conformidad que nos suministre el proveedor cuando nos está suministrando estos materiales que tienen este recubrimiento o estamos teflonando este tipo de bandeja, recuerda revisar en las especificaciones de este material pues que esté libre de este ácido. Bueno, pues hasta aquí ya hemos hecho un repaso de los materiales más comunes, sus ventajas, su uso y sus limitaciones. Quiero a continuación hacerte un breve resumen. Vamos a recopilar todo lo que ya hemos visto de estos materiales y te los voy a resumir rápidamente. Hemos hablado del ácido inoxidable. Es el más común de la industria alimentaria por su alta durabilidad, su resistencia a la corrosión y de fácil limpieza. Se usa en cualquier equipo, superficie de trabajo, utensilio, pero tiene un alto coste y, bueno, y es susceptible a arañazos. Luego tenemos el aluminio anodizado, que es un material muy ligero y resistente a la corrosión, lo que lo hace muy útil para utensilios y equipos de preparación. Pero es verdad que es un poco vulnerable a determinados productos químicos más agresivos, como pueden ser ácidos, y no está muy preparado para las altas temperaturas. Luego tenemos plásticos flexibles de grado alimentario, que están utilizados en envases, en herramientas, en superficies, en plásticos. Son plásticos ligeros, versátiles y económicos, pero no obstante es verdad que pueden liberar sustancias tóxicas bajo determinadas condiciones de calor y presentan un gran desafío ambiental, ya que muchos de ellos no son biodegradables y se reciclan en menor medida. Hemos hablado del vidrio templado, ideal para vitrinas, hornos, superficies donde tengamos que visualizar el alimento. Es seguro, es resistente a la corrosión y a altas temperaturas, pero es verdad que tiene el riesgo de que se puede fragmentar y que pesa mucho. Luego también hablamos de teflón y materiales antiadherentes, este último que te he hablado, donde es ampliamente utilizado en utensilios y en superficies, sobre todo para la cocción, por sus grandes propiedades antiadherentes. De fácil limpieza, permite cocinar sin grasas adicionales, pero sin embargo es verdad que son sensibles estos materiales a los daños mecánicos y al sobrecalentamiento. Tienen también impacto ambiental y ciertos rasgos de salud que lo hacen un poquito más limitante. En definitiva, al final, cada material hemos visto que tiene sus ventajas específicas que lo hacen más adecuado para determinados usos en la industria alimentaria. Tenemos que elegir este material pues dependiendo de los factores limitantes para nosotros, como puede ser el tipo de producto, el entorno del procesamiento, el coste. Nunca olvidar que tenemos normativas específicas en función del tipo de material, sobre todo para el tema de los plásticos, donde bueno, pues hay grandes requisitos que debemos de considerar. Y aunque todos puedan cumplir unas determinadas funciones dentro de nuestra industria alimentaria, tenemos que también tener en cuenta cuáles serían todas sus limitaciones y cómo vamos a manejarlos adecuadamente para maximizar su seguridad, su durabilidad y sostenibilidad, tanto a nivel de vida útil como a lo largo de la seguridad en la producción alimentaria, como también económica y medioambiental. Bueno, pues yo ya te he hecho un recorrido por todos estos materiales que tenemos más comúnmente en la industria alimentaria. Te he hablado de legislación, te he hablado de sus ventajas, sus inconvenientes. Ahora, bueno, pues ten en cuenta que todo esto nos afecta al diseño higiénico. Es de vital importancia que cuando nosotros estemos haciendo nuestros recorridos como responsables de calidad en la industria alimentaria, cuando hagamos estos recorridos para hacer esas inspecciones de planta con respecto al diseño higiénico, que nos fijemos muy bien en el estado en el que se encuentran todos estos materiales y aquellos que realmente pues, no se encuentren en un estado de mantenimiento y de limpieza adecuado, pues que sean sustituidos. Con lo cual, bueno, seguro que a partir de ahora, cuando estés haciendo los recorridos por tu industria, vas a pensar en todo esto que te he contado con respecto a los materiales, en el cómo se pueden deteriorar en su uso y seguro que, bueno, pues ahora vas a tener un poquito más de concienciación en el mantenimiento de todos estos aspectos del diseño higiénico de tus instalaciones.
Pues ya se ha llegado a este punto. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta el final de este episodio. Y si quieres seguir aprendiendo mientras me apoyas la continuidad de este podcast, pues te pido que te hagas miembro suscriptor de pago de mi podcast desde mi página web marifemontes.com, donde pues te vas a poder descargar los apuntes de cada episodio. Apuntes que son de gran utilidad porque te voy a condensar en ellos todo lo hablado en cada episodio para que lo tengas de guión, para que lo tengas de consulta en el momento que lo estés necesitando. Van a ser muy prácticos, son visualmente muy atractivos también, con lo cual, serían de un gran apoyo y además muy complementario tras escuchar cada uno de estos episodios. Y por supuesto pedirte como siempre el favor de la semana, y es que me dejes una reseña positiva desde la aplicación donde me estés escuchando, ya sea desde Spotify, desde iVoox, Amazon, Apple o desde YouTube, para que de esta manera mi podcast vaya siendo escuchado por muchos más oyentes. Así que sin más, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!